Bienvenidos a la Iglesia Gracia y Verdad. Soy el Pastor José Segura. Welcome to Grace and Truth Church. I'm Pastor José Segura, and it's a pleasure to open up God's Word with you. Es un placer poder abrir la palabra de Dios con ustedes. En este día, this day, we want to continue with our series. Quiero continuar con nuestra serie del Edén a la eternidad, from Eden to eternity, and answering the question y respondiendo a las preguntas. ¿Qué pasa después de la muerte? What happens after death? So the last time, la última vez we studied what happens to our body, qué pasa con nuestro cuerpo. And today, hoy queremos hablar qué pasa con nuestro espíritu o nuestra alma. What happens to our spirit or our soul, as some would understand it. So we start off with the book of Genesis. Empezamos con el libro de Génesis en el capítulo 2 y verso 7, chapter 2 and verse 7. Dice estas palabras, it says these words. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. He says, and the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. And so we see the part of man, vimos el parte del hombre es el cuerpo y el espíritu. The spirit, the body and the spirit make up the man, hacen el ser viviente, make up the soul or the person, the living being, the person, hace la persona. Entonces vimos que el cuerpo, Dios tiene un plan, God has a plan for the body of a person, el cuerpo de una persona, y después de la muerte, and after death, even though this body, aunque este cuerpo se va, es enterrado, es buried, o pase lo que pase, whatever happens to it, it tells us that later on we will have a new body, vamos a tener un nuevo cuerpo modelado del cuerpo de Jesucristo, modeled after the body of Jesus Christ. And so today, hoy queremos ver qué pasa con ese aliento. What happens with that breath of life, ese aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros, that God has put in us. So the Greeks, los griegos, creían en el alma como un ser que no es material, a kind of a being that's not material, a material being. Y es lo que los judíos entienden como el espíritu. So, in the New Testament, en el Nuevo Testamento, el espíritu y el alma son lo mismo. The spirit and soul are the same thing. So, just so you understand, so lo que entienden. So we're going to read a story. Vamos a leer una historia en el libro de Lucas. We saw it the time before. Lo vimos el tiempo anterior en uno de los estudios, one of the studies, but I wanted to go a little bit more detailed. Quería ir un poquito más detallado. Es en Lucas capítulo 16, Luke chapter 16, y de los versos 19 al 21, from verses 19 to 31, que es la historia del rico y el Lázaro. It's the story of the rich man and Lazarus. So, let's read it. Vamos a leer. And I'll just read a few verses, y voy a leer unos cuantos versos. Dice así el verso 19, verse 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Verso 20. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Verse 19 says, there was a certain man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Verse 21, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked the sores. Aquí en estos primeros tres versos, here in these first three verses, we see something important. Vemos algo importante. Primero, algunos piensan que esto es una parábola. Some believe that this is a parable. There's also some that say, no, this is actually real. Esto es algo real. La razón que la gente, the reason that they believed that this was a real, esto era real, no era una parábola, wasn't a parable. So a parable, in case you don't know, una parábola, si acaso no sabes, es una historia no verdadera, pero que refleja una verdad. It's not a true story, but it's just a story that reflects a truth. So some say, well, this is just a parable. Unos dicen, esto es más una parábola. But the reason most
believe that this is real, la razón que muchos creen que esto es real es porque se le da el nombre a la persona. It names the person, right? Lázaro. Dice el nombre de él, says the name of him. And in none of the parables, en ninguna de las parábolas que Jesús usó, that Jesus used, there was no names, nunca había nombres. So this is the only one, esta es la única vez. So that's why many believe, por eso es que muchos creen que decía, that it said, that this is an actual story, que esta es una historia verdadera. Lo otro, the other thing is, normally in parables, normalmente en las parábolas, the writers of the Gospels, los escritores del Evangelio, siempre decían, they always would say, Jesus spoke in a parable. Jesús habló en una parábola. He used this parable, usó esta parábola, just to kind of show, hey, this is not real, esto no es real, sino esta es una historia para demostrar una gran verdad. This is a story that he uses to teach a larger truth. So here in this parable, in this story, en esta historia, nos dice que había un hombre rico y un hombre pobre. There was a rich man, there was a poor man, or a beggar. And I just wanted to make a point. Quería que veamos algo importante. And this is something that we need to know, que tenemos que saber. Las bendiciones no garantizan el cielo. Right? The blessings of life, or the good life, doesn't necessarily guarantee heaven. So there's this teaching, hay enseñanzas donde que si Dios te bendice, tú estás en favor, you're in God's favor because you're being blessed, right? And the Bible tells us, la Biblia nos dice, nuestro enfoque nunca debe de ser en las cosas de este mundo. Our focus should never be on the things of this world. As a matter of fact, es más, aquí en Lucas, here in Luke chapter 12, capítulo 12, verso 16 al 21, chapter 12 and verse 16 to 21, it tells us this parable, nos dice esta parábola, dice así, it says, verse 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde almacenar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. He says, Luke 12:16 to 21, then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So Jesus, Jesús, hablando ahí, teaching there, he's saying, look, don't chase after the things of this world. No busques las cosas de este mundo. Your richness should be towards God. Tus riquezas deberían de ser en Dios. Deberías de ser rico para con Dios. You should be rich towards God. In another instance, en otra instancia, en el verso capítulo 16 de Mateo, en chapter 16 in Matthew, verse 26, verso 26, dice estas palabras el Señor Jesús. Jesus says these words. Porque qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. He says, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Again, Jesus is teaching a point. Una vez más, Jesús está haciendo un punto. No debemos de buscar, nuestro enfoque nunca debe ser las cosas de este mundo. Our focus should never be the things of this world. So this prosperity teaching, estas enseñanzas de la prosperidad o enseñanzas que si tú
buscas a Dios, Él te va a bendecir muy grande. He's going to bless you very much if you seek Him and all these things. That's not good teaching. No es buena enseñanza, right? It doesn't matter if you have or if you don't have. No importa si tienes o no tienes. Lo que importa es cómo vives para Dios. It doesn't matter what you have or you don't have. What matters is how you live for God. You're seeking Him. Estás buscando, right? So, let's go back to Luke. Vamos regresando a Lucas. Verso 22, 22 and on. 22 en adelante. Dice... Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, verso 25, le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro del mismo modo males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27, entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen que los oigan. Verso 30, él entonces dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31, mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. So verse 22 says, So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Verse 23, And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Verse 25. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. Verse 26. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Verse 27. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Verse 28. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Verse 29. Abraham said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Verse 30. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Verse 31. And he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. So, ahí vemos, here we see in verse 21, verso 22, verse 22, que muere Lázaro. Lazarus dies. And then he says that he is carried by the angels to Abraham's bosom. Que va muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. So, one thing we see important, una cosa importante, a los creyentes, the believers who die, los que mueren, van a la presencia de Dios. They go to the presence of God. Abraham's bosom was the idea of paradise or God's presence. Era la idea del seno de Abraham, era la presencia de Dios o el paraíso. So I want us to look at a few verses. Quiero que veamos unos cuantos versos, just so that you can see, para que tú puedas ver. Uno es en Filipenses capítulo 1. One is in Philippians, the book of Philippians, chapter 1, capítulo 1, verso 21 al 23, verse 21 to 23. Paul says it, Pablo lo dice, right? And this is your spirit, este es tu espíritu. Your body goes to the ground, right? Tu cuerpo va al suelo, a la tierra. So Philippians chapter 1, Filipenses capítulo 1, verse 21, verso 21 al 23, 21 to 23, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. He says, for to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet what I shall choose I cannot tell, for I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So we see, vemos aquí, Paul is saying, look, if I die, si muero, I go to be with Jesus. Voy y estoy con Cristo. El momento que muero, the moment I die, I get to be with Him. Puedo estar con Él. In another passage, otro pasaje, aquí en el libro de 2 de Corintios, 2 Corinthians, chapter 5, capítulo 5, y nomás vamos a leer del verso 6 al 10, from verses 6 to 10. Dice así, así que vivimos siempre animados, y sabiendo que entre tanto habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor, por lo cual también anhelamos, o ausentes o presentes, serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. He says, verse 6, chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 6 through 10. So we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So we see here, vemos aquí una vez más, que si nosotros estamos ausentes del cuerpo, if we're absent from the body, then we're in the presence of the Lord. Entonces estamos en la presencia del Señor. So that's a good thing. Eso es algo bueno. If we die as believers in Christ, y nosotros morimos como creyentes en el Señor, el momento que morimos, the moment that we die, our spirit goes to be in the presence of God. Nuestro espíritu va a estar en la presencia del Señor. That's amazing. Eso es algo muy hermoso, right? So he says, if we're present in the body, si estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes de la presencia del Señor. We're absent from that presence of God. But if we're absent from the body, pero si somos ausentes del cuerpo, vamos a estar en la presencia de Dios. We'll be in the presence of God. So that's a wonderful blessing. Another otro verso in Luke 23, en Lucas 23, y en el verso 43, in verse 43, Jesus tells the man on the cross, un ladrón, a robber, cuando Jesús está a punto de morir, he's about to die, he tells him, the thief, el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. He says, Lord, remember me when you come in your kingdom. Verse 43 of Luke 23 de Lucas 23 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. So the moment he died, el momento que él muere, dice, tú vas a estar conmigo en el paraíso. You'll be with me in paradise. You'll be with me in that moment. Vas a estar conmigo después de la muerte, right after death. So that's an encouragement for us. Es un ánimo para nosotros. Amen. Amen. Now let's go back to Luke. Vamos de regreso al libro de Lucas. Ahí en el verso 22 y 23, verse 22 and 23 of chapter 16 del capítulo 16, where it says, the rich man died and was buried. El rico murió y fue sepultado. And then verse 23, verso 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. He says, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes. Now let's stop right there. So we stop right there, nos detenemos ahí, vemos algo. Él muere, he dies, he goes to Hades, va al Hades, right?
So Hades, el Hades, the Greeks, los griegos, ellos decían que el Hades era el lugar de los muertos. Hades was the place of the dead, which is what the Bible kind of affirms. La Biblia lo afirma, pero la Biblia lo tiene en el contexto. Bible kind of puts it in the context of it's a place of punishment for sinners. Es un lugar de tormento para los pecadores. Right now, Hades is not going to be the final place. El Hades no va a ser el lugar final. El lugar final lo vimos la semana pasada. We saw it lo vimos la última estudio, the last study, and we'll go further on into the next study. En el próximo estudio, la finalidad, the end of all things, is going to be the lake of fire, el lago de fuego, and that's going to be after the second resurrection. Va a ser después de la resurrección, or the resurrection of the dead, la resurrección de los muertos, que es la segunda muerte, the second death. So that's, we don't want to go there. No vamos a ir ahí. But I want us to look at the point. Quería ver el punto que es un lugar de tormento. It's a place of torment. He says, ahí dice que él está atormentado. He's in torment. He says a little bit further in verse 24, en el verso 24, él dice, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. He cried out to Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So think about that. Creo que piensa en eso. He's being tormented. Está atormentado. Now, Jesús, en el libro de Marcos, in the book of Mark, he said these warnings. Él dio estas advertencias. En el libro de Marcos, capítulo 9, Mark chapter 9, en verse 43 to 48, verso 43 al 48, dice estas palabras. He says these words, and I want you to think about it. Quiero que lo piensen. Describing hell, describiendo al infierno o al Hades. Verse 43, verso 43. Y si tu mano te sirve de tropiezo, córtala. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano no se muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te sirve de tropiezo, córtalo. Mejor es que entres a la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te sirve de tropiezo, sácatelo. Mejor es que entres en el reino de Dios tuerto, que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. So verse 43 says, if your hand causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched, where the worm does not die and the fire is not quenched. And if your foot causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter lame, rather than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched, where the worm does not die and the fire is not quenched. And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye, rather than having 2 eyes, to be cast into hell, where the worm does not die and the fire is not quenched. So Jesus is warning, Jesús está advirtiendo, está diciendo, mira, sin is terrible. El pecado es terrible. Not only because it offends a holy God, no solamente porque ofende a un Dios santo, but because every single sin, cada pecado, el destino, the destiny of sin, dice en Romanos 6:23, Romans 6:23, that the wages of sin is death, que la paga del pecado es muerte, which means, que significa que el pecado te va a llevar a la muerte. Sin will take you to death.
separation from God, separación de Dios, te va a llevar, it will take you to a place of torment, un lugar de tormento. And this guy, este hombre, está diciendo, I just dip the tip of your finger, pon la punta de tu dedo y dámela porque estoy siendo atormentado. I'm getting tormented. Jesus said that the worm does not die, nor the fire is quenched, que el gusano no se muere, ni el fuego no se apaga. So think about this. Piensa en esto. He doesn't have a body, no tiene cuerpo, but his spirit, su espíritu, es atormentado, siente, it feels. So after death, después de la muerte, this person is still feeling, todavía se siente, uno puede sentir estos efectos, they can feel these effects, they can see, pueden ver, él ve de lejos al padre Abraham, he sees from afar Father Abraham, he hears, él escucha lo que habla, he hears what is being said, él puede hablar, he can communicate, he can feel, puede sentir, ambos, both of them, right, even Lázaro. So after death, después de la muerte, we go, whether you're a believer, si eres un creyente, vas a la presencia de Dios, you go to the presence of God. If you're an unbeliever, si no eres un creyente, if you're a person living in sin, una persona viviendo en pecado, you're going to Hades, vas a Hades o el infierno or hell. And as I said, that's just a pit stop. Eso nomás es un lugar donde vas a detenerte por un tiempo. It's just going to be a pit stop until you get to the lake of fire. Hasta que llegues al lago de fuego. This is just before the final judgment. Este es hasta un lugar temporal antes de llegar al juicio. But the point I'm trying to make, el punto que estoy haciendo es que hay unas creencias, there's some beliefs where the soul sleeps, donde el alma duerme después de la muerte, after death. You don't feel anything, no sientes nada, you're kind of absent, estás ausente, you're not aware of what's going on, no sabes lo que está pasando. And Jesus says, no. Jesús dice, no, después de morir, after you die, your body goes to the ground, tu cuerpo va a la tierra, pero tu alma, tu espíritu, your spirit, your soul, your inner man, tu hombre interior, va o a la presencia de Dios o al Hades. You either go to the presence of God or you go to Hades. And you're aware, y tienes estás consciente de lo que está pasando. So you see, in verse 25, en el verso 25, and to 31, al 31, este rico, this rich man, he says, look, I have brothers, tengo hermanos. I have family out there, and I'm thinking about it. Estoy pensando en ellos. He's aware of what's going on. Él sabe lo que está pasando. Él está, vamos a decir, despierto. We're going to say that he's awake. He's aware. Está consciente de todo lo que está pasando. As a matter of fact, other passages in the Bible, otros pasajes de la Biblia que dan esta idea de kind of confirm this, is in 1 Samuel, Primera de Samuel, en el capítulo 28, in chapter 28, and verses 15 through 19, del 15 al 19, nos habla la historia de Saúl va a una bruja, Saul goes to the witch of Endor, va y consulta una bruja, he goes and consults this witch. So, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, del 15 al 19, 15 to 19, dice así, it says this. So Samuel's dead, Samuel está muerto. This witch kind of brings him forward, esta bruja o esta persona lo llama para que él pueda hablar, so that he would talk. So Samuel is dead, remember, Samuel está muerto. Y dice así, y Samuel dijo a Saúl, verso 15, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo?
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel y a ti mismo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Verse 15 says, Now Samuel said to Saul, Why have you disturbed me by bringing me up? And Saul answered, I am deeply distressed, for the Philistines make war against me, and God has departed from me and does not answer me anymore, neither by prophets nor by dreams. Therefore I have called you, that you may reveal to me what I should do. Then Samuel says, So why do you ask me, seeing the Lord has departed from you and has become your enemy? And the Lord has done for himself as he spoke by me, for the Lord has torn the kingdom out of your hand and given it to your neighbor David, because you did not obey the voice of the Lord, nor execute his fierce wrath upon Amalek. Therefore the Lord has done this thing to you this day. Moreover, the Lord will deliver Israel with you into the hand of the Philistines, and tomorrow you and your sons will be with me. The Lord will also deliver the army of Israel into the hand of the Philistines. Vemos aquí Samuel está muerto. We see that Samuel is dead, but yet he's aware of what's going on. Tiene conciencia de lo que está pasando. Conciencia del tiempo. He's conscious of the time. He says, tomorrow you'll be with me. Mañana vas a estar muerto conmigo. So we see that after death, aún después de la muerte, the person, la persona está consciente de lo que está pasando. Is conscious of what's going on. Now, another passage, otro pasaje ahí mismo en Lucas, in the book of Luke, we have the Mount of Transfiguration. Tenemos el monte de la transfiguración. Y en los versos 30 y 31, en verses 30 and 31, we have Moses and Elijah appearing with Christ. Tenemos a Moisés y Elías que aparecen con Jesús. Y Moisés y Elías están muertos. Moses and Elias are dead. And so let me read verses 30 and 31 of Luke 9. Vamos a leer Lucas 9, capítulo 9, verso 30 y 31. Dice, He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. It says, And behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his decease, which he was about to accomplish in Jerusalem. So again, we see they're aware of what's going on. Una vez más, vemos que ellos están conscientes de lo que está pasando. Están hablando con Jesús. They're speaking with Jesus, and they're telling him of what's about to happen. Y están hablando con él de lo que va a suceder. So I just want us to notice, quiero que noten, after death, después de la muerte, todavía estamos conscientes de lo que está pasando. We're conscious of what's going on. Now the last thing I want us to look at, lo último que quiero que veamos ahí en el verso 26 de Lucas 16, chapter 16, verse 26, says, Abraham telling the rich man, Abraham le dice al hombre rico, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor those from there pass to us. I just want us to notice, quiero que notemos, that death is a finality. Cuando moremos, es la finalidad. There's no more, no hay más de que, well, let's pray for the dead. Vamos a orar por los muertos para que ellos puedan entrar a la gloria, so they can go into glory. No. We're judged by what we do in this life. Somos juzgados por lo que hacemos en esta vida. There's no more after we die. No hay más después. There's no more going to a place of being purified. No vamos a ir a ser purificados, right? The fire is not going to purify me. El fuego no me va a purificar, me va a atormentar. It's going to torment me. The only thing that can purify, lo único que puede purificar, la Biblia lo dice, the Bible tells us, dice, es la sangre de Jesucristo.
The blood of Jesus Christ is the only thing that can purify us. Es lo único que nos puede purificar. So the idea of purgatory, la idea de purgatorio, or even the Islam, en Islam enseñan que hay un lugar después de la muerte. There's a place after death where you're purified and you can enter into the heavens. Puedes ser purificado, luego entras al cielo. There's no... The Bible doesn't teach that. La Biblia no enseña eso. So you can believe that, lo puedes creer, pero no es lo que dice la Biblia. That's not what the Bible says, right? The Bible says once you die, that's it. Tú mueres, es todo. Lo leímos la otra vez, we read it the time before. But it's in Hebrews chapter 9 and verse 27. Es en Hebreos capítulo 9, verso 23. Que nos habla esta verdad, that speaks of this truth. Hebrews 9:27, Hebreos 9:27 dice así: y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. He says, as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. So we see, vemos, no hay otra oportunidad. There's no opportunity. Now what's gonna keep us out of heaven? ¿Qué nos va a mantener fuera del cielo? Well, I'm going to look at 3 lists. Quiero ver 3 listas. Una es en Apocalipsis 21:8, Revelation 21:8. And I want us to look at this because quiero que veamos estas diferentes listas, these different lists. They say the same thing. Dicen la mayoría de las cosas son iguales, pero I just want us, quiero que muchos dicen un pecado, like there's a certain sin that's just can't be forgiven, un pecado que no puede ser perdonado. But to Christ, para Dios, to God, all sin is equal. Todo pecado es igual. So let's look at Revelation 21 verse 8, Apocalipsis 21 verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. He says, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. The next one is in the book of Galatians. La próxima es en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, chapter 5, verse 19 to 21, verso 5, capítulo 5, verso 19 al 21, dice estas palabras, says this word. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, expulsiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. This is verse 19, Galatians 5:19. For now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. The last list, la última lista, está en Primera de Corintios, 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Dice así, Primera de Corintios 6, 9 al 11, 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, no os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. I'm going to stop at 10. Voy a detenerme en el 10. I'll read 11 afterwards. Voy a leer el 11 después. Do you not know that the unrighteous, verse 9,
will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. So we stop there. Detenemos ahí. Decimos, I feel a lot of that. Of all those lists, de todas esas listas, every one of us find ourselves there. Cada uno de nosotros en este mundo nos encontramos ahí. So the Bible says none of us can inherit the kingdom of God. Ninguno puede heredar el reino de Dios. But then verse 11, praise God for this verse, pero gracias a Dios por el verso 11 de 1 de Corintios 6, 1 Corinthians chapter 6, dice esto. This says this. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. But such were some of you, but you were washed, and you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. What gets us into heaven? ¿Qué nos hace entrar en el cielo? Jesus Christ, Jesucristo. On that cross, en esa cruz, Él pagó nuestros pecados. He paid for our sins. He abolished that list. Quitó esa lista. All that list that said you can't enter, toda esa lista que dice no puedes entrar, fue clavada. It was nailed to the cross. And His blood, su sangre, es la que nos purifica, is what purifies us. His Spirit causes us to live in holiness. Su Espíritu nos hace vivir en santidad. So that one day, when we go before Him, un día cuando entremos a Él, no va a ser por mis obras. It will not be by my works. It will be by His grace. Va a ser por su gracia. And I'll be able to stand before God y voy a poder estar delante de Dios y decir, aquí estoy. No es por lo que yo he hecho, es por lo que Cristo hizo en esa cruz. It's not but what I have done, it's what Christ has done on that cross that gets me a pass. Que me deja entrar. That lets me enter His presence, su presencia. So the moment I die, el momento que yo muero, I know, yo puedo saber that if I die, si yo muero, I'm going to be in His presence. Voy a estar en su presencia. That is amazing. Eso es sorprendente. Eso es lo mejor. It's the best thing I can say to you. Es lo mejor que te puedo decir. That list that separates me, la lista que me separó, ahora está clavada en esa cruz. Now it's on that cross. But the only way to have that, la única forma de tener una nueva vida, the only way to have a new life, is to repent and believe in Christ. Es arrepentirnos y creer en el Señor. So pray with me. Vamos a orar. Lord, everything I've done in my life on my own has led me to sin, has led me away from you. Señor, todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado al pecado, me ha llevado lejos de ti. Pero Señor, tú has dicho en tu palabra que tú perdonas a todo aquel que se arrepiente. The word says that you forgive all who repent and who seek you, que te buscan. So Lord, I thank you for that. Te doy gracias. If there's someone out there, si hay alguien ahí que no te conoce, that doesn't know you, Lord, I pray that you will reveal yourself to them. That they would have put their faith, not on their works. Que ellos pongan su fe, no en lo que ellos hagan, lo que ellos hacen. That they would say, Lord, I can't, yo no puedo. Por más bueno que quiera hacer, the best I want to do, I'll never be good enough. Nunca voy a ser lo suficiente bueno. But Jesus, Jesús, He's good enough. Él es suficiente bueno. Y Él pagó mis pecados. He paid for my sins. So I believe in Him. Creo en Él. And because I believe in Him, y porque creo en Él y lo que Él ha hecho, what He's done, I have guaranteed to be in His presence when I die. Estoy garantizado estar en su presencia cuando muera. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús.